Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Tal y como os prometimos en el anterior vídeo, hoy os traemos el cómo se juega de criaturas de serie B de Trangis Game. Empezaremos explicando cómo se juega el juego base y acabaremos explicando el funcionamiento de los componentes que aporta la expansión. Como siempre, recordad que si no conocéis el juego podéis pasaros por nuestra reseña que os dejamos aquí arriba y en la descripción del vídeo, donde podréis ver una presentación y nuestra opinión. Dicho esto, pasemos al ¿cómo se juega? Primero de todo, recordad que nuestro objetivo es utilizar a nuestras criaturas para capturar mortales. Estos mortales nos darán más o menos puntos y el jugador que acabe la partida con más puntos será el vencedor. Para explicar el juego simularemos una partida a 3 jugadores donde tendremos a Pennywise, a Hulk y yo seré el tercer jugador. Veamos la preparación de la partida. 1. Colocar el tablero en la mesa. 2. Cada jugador elige un color y coge su marcador de conflicto, su peón y su mazo de cartas. Recordad que cada mazo de cartas debe tener exactamente las mismas criaturas numeradas del 0 hasta el 8. Como podéis ver, hay dos criaturas con el número 2. En este momento se decide con qué número 2 jugarán todos los jugadores, si con el hombre invisible o con el Demogorgon. Para la primera partida se recomienda utilizar el hombre invisible, por lo tanto, dejamos fuera de la partida al Demogorgon. 3. Elegir al jugador inicial, que será aquel que haya visto más recientemente una película de terror. En este caso, imaginemos que soy yo. 4. Colocar los marcadores de conflicto en el conflictómetro, empezando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las agujas del reloj. En este caso, como yo soy el jugador inicial, colocaría mi marcador de conflicto en el conflictómetro arriba del todo. Seguidamente le tocaría a Pennywise, que lo colocaría debajo mío, y por último a Hulk, que lo colocaría tercero. 5. Poner todos los peones en la casilla 0 del marcador de puntuación. Cogemos los 3 peones y los ponemos en la casilla 0 de puntuación. 6. Preparar el mazo de mortales. Como veis, hay diferentes tipos de mortales. Estos mortales se diferencian por el icono que hay en la esquina superior derecha de las cartas. Más adelante veremos qué características tienen cada uno de estos tipos. El mazo se formará con alguna de estas cartas, pero no con todas. Los mortales básicos, que son estos que tienen la ballesta aquí arriba, siempre forman parte del mazo. Por lo tanto, para formar el mazo, estos seguro que los utilizaremos. Los dejo aquí separados y aquí es donde formaré el mazo. El resto de mortales que formarán parte del mazo se eligen al azar siguiendo esta tabla que os pondré por aquí abajo según el número de jugadores. Es decir, si jugamos a 2 jugadores, se añaden 4 cartas al azar de un solo tipo de mortales, además de 2 asistentes. Para partidas a 3 jugadores, en cambio, se añadirían 5 cartas al azar de 2 tipos distintos, es decir, un total de 10 cartas, más 2 asistentes. Para 4 jugadores serían 5 cartas pero de 3 tipos distintos, es decir, 15 cartas en total más 3 asistentes. Y por último, para 5 jugadores se eligen todas las cartas de 3 tipos distintos más 3 asistentes. En mi caso, como es a 3 jugadores, pues podría coger, por ejemplo, 5 de este tipo y 5 de este, además de los 2 asistentes. Y finalmente los añadiría al mazo básico, es decir, cojo 5 de estos al azar, 1, 2, 3, 4 y 5. Los demás los dejo fuera de la partida y estos los añado a mi mazo. Luego cogería 5 al azar de estos. 1, 2, 3, 4 y 5. Los demás los dejo fuera y los añadiría a mi mazo. Y finalmente cogería 2 asistentes, 1 y 2, y los añadiría a mi mazo. Estos no entrarían en juego. Lo mezclo todo y ya tendría el mazo de mortales preparado y lo colocaría al lado del tablero. Por ejemplo, lo pondré aquí. 7. Preparar el mazo de localizaciones. Para prepararlo, se deberá seguir este esquema que también os dejo por aquí abajo. Es decir, en primer lugar, mezclamos las 3 cartas de escena final, elegimos una al azar y la ponemos en el tablero. Las demás las dejamos fuera de la partida. Es importante no haber mirado ni las que hemos descartado ni la que hemos puesto aquí. Eso será una sorpresa que nos encontraremos cuando llegue el momento. En segundo lugar, se colocan 2 asistentes si jugamos a 2 o 3 jugadores o 3 asistentes si jugamos a 4 o 5 jugadores. En mi caso, como jugamos a 3 jugadores, cogería 2 asistentes y los colocaría encima de la escena final. En tercer lugar, mezclamos las localizaciones normales y colocamos una al azar boca abajo, sin mirarla y sin mirar tampoco las que nos quedan en el mazo. En cuarto lugar, volvemos a colocar asistentes, igual que hemos hecho en segundo lugar. Vuelvo a coger 2 asistentes y los vuelvo a poner encima
del mazo de localizaciones. Y por último, se vuelve a coger otra localización normal al azar y se coloca esta vez boca arriba porque será la primera localización en la que jugaremos. Y el resto se dejan fuera de la partida sin mirarlas. Y con esto ya estaríamos listos para empezar la partida. Antes de explicar el turno de juego, veamos la información que contienen las cartas de criatura. Cojo por ejemplo esta carta mismo y vemos la fuerza de la criatura, en este caso un 0. Cuanto mayor es el número, mayor es su fuerza. La fuerza va de 0 hasta 8. Y su fuerza marca la prioridad en el momento de capturar mortales. También encontramos el nombre de la criatura, en este caso la masa. La habilidad especial y única que posee justo debajo del nombre. Por lo general, cuanto menor es la fuerza de la criatura, más poderosa es su habilidad. Más adelante explicaremos una a una todas estas habilidades. Después, este puntito rojo de aquí nos marca la fase de activación. Cuando expliquemos el turno de juego veremos las diferentes fases. Dependiendo de si aquí hay un punto rojo o hay dos puntos rojos, se activarán las habilidades en una fase o en otra. Ahora lo veremos. Y por último, aquí encontramos el icono del jugador. Simplemente es el icono que te representa y que es el mismo que vemos en el peón, en la parte de atrás de las cartas y en el marcador de conflicto. Visto las cartas de criatura, pasemos a ver el turno de juego, que se divide en 4 sencillas fases. Primera fase, revelar mortales. Se revelan tantas cartas de mortal como jugadores haya. En este caso somos 3, revelamos 3 mortales. Segunda fase, elegir una criatura. Cada jugador elige simultáneamente una criatura en secreto y la coloca frente a él, encima de la mesa y boca abajo. Por ejemplo, yo podría decir, pues mira, voy a jugar esta y la dejo ahí. Harían lo mismo Hulk con su criatura y Pennywise con la suya y ya habríamos elegido los 3 la criatura que vamos a jugar en secreto. Tercera fase, mostrar las criaturas. Todos los jugadores revelan su criatura al mismo tiempo. Las criaturas que tengan un punto rojo activarán su habilidad en este mismo momento, en orden de más fuerte a más débil. Las criaturas que tengan 2 puntos rojos deberán esperar a la siguiente fase antes de poder activar su habilidad. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un empate de fuerza entre Hulk y Pennywise. Este desempate lo veremos más adelante. Cuarta y última fase. Después de haber activado las habilidades de las criaturas con un solo punto rojo, pasamos a capturar mortales. De nuevo, en orden de la criatura más fuerte a la criatura más débil, se elige el mortal que se desea capturar y se captura. Bueno, luego explicaremos las habilidades y los empates, pero imaginemos que este elige primero, pues se lleva a este, que después elige él y se lleva a este. Y por último quedo yo, que por fuerza me tengo que llevar a este. Los mortales capturados y las criaturas utilizadas se quedan encima de la mesa boca arriba, a la vista de todo el mundo. Así podremos ver en todo momento las criaturas jugadas por el resto de los jugadores y los mortales que han capturado. Hay una variante memory que consiste en dejar las criaturas jugadas boca abajo, de manera que si alguien quiere saber qué criaturas has jugado, deberán recurrir a su memoria. Y con esto finaliza un turno de juego. Pasaríamos a jugar otro turno, pero ahora solo con las criaturas que nos quedan en la mano. Por lo tanto, yo ahora ya no dispondría de la masa para jugar. De esta manera llegará un momento en que el mazo de mortales se habrá vaciado y solo quedará un mortal boca abajo, que este mortal representa el que siempre se escapa en las películas. Pensad que el turno que he jugado ahora no es real, es decir, no he aplicado ninguna habilidad ni he hecho nada, simplemente es para que veáis la dinámica de poner los mortales, sacar la criatura, capturar el mortal y pasar al siguiente turno hasta que se vacíe el mazo y solo quede uno sin coger, ¿vale? Pero más adelante veremos que las habilidades cambian todo esto y puede ser que alguien se adelante, que alguien pierda su poder, etcétera, etcétera. Y en el momento que se han capturado todos los mortales y solo queda el que se escapa, se dispara al final de ronda. Solo si este mortal es un asistente, se devuelve a la caja. Si no es un asistente, volverá a formar parte del mazo de mortales en la siguiente ronda. Seguidamente se miraría quién se queda con la localización donde hemos jugado. ¿Cómo se hace esto? Todos los jugadores suman los iconos de localización de sus cartas de mortales capturadas, y el que tenga más se lleva la localización y el beneficio que ésta otorgue, que los beneficios también los veremos más adelante. En este caso, Hulk tiene un mortal que tiene un icono de localización, que es este de aquí. Por lo tanto, él tiene uno. Los demás no tenemos ninguno. Pues en este caso, él se llevaría esta localización con el beneficio que ello implique. Seguidamente se pasaría a puntuar. Cada jugador cuenta los puntos de sus mortales y mueve su peón de puntuación tantas casillas como puntos conseguidos. En este caso, por ejemplo, Pennywise ha ganado 6 puntos. Por lo tanto, movería su peón a la posición número 6. Hulk, por su parte,
habría ganado 2 puntos, con lo cual se movería a la posición número 2. Y en mi caso yo perdería un punto. Y el último paso es preparar la siguiente ronda. Se devuelve al mazo todos los mortales capturados, excepto los asistentes. Si alguien, imaginemos que yo hubiese capturado un asistente, pues ahora devolveríamos todos los capturados menos los asistentes. El asistente se quedaría en mi zona. Una vez hemos recuperado todos los mortales y hemos vuelto a hacer el mazo de mortales, se añade a este mazo los 2 siguientes asistentes que hay en el mazo de localizaciones. Porque los 2 que habían ya habrán desaparecido, o los habremos capturado o se habrá escapado. Añadimos y volvemos a mezclar bien el mazo, formando el nuevo mazo de mortales. Se da la vuelta a la siguiente localización y ahora jugaremos en esta localización. Además, todos los jugadores recuperamos nuestras criaturas jugadas. Y con esto ya estaríamos preparados para iniciar una nueva ronda que seguirían los mismos pasos que hemos explicado. Volveríamos a revelar los mortales, volveríamos a jugar nuestras cartas de criatura, volveríamos a capturar mortales, así hasta que se vacíe el mazo de mortales, alguien volvería a conseguir esta localización, imaginaos que la consigue Pennywise, se volvería a hacer una tercera ronda, pero ahora con estos 2 asistentes, se harían exactamente los mismos pasos y se jugaría la última ronda en el escenario final, que sería este. Una vez hayamos jugado las 3 rondas y por tanto hayamos jugado en las 3 localizaciones, incluyendo esta localización final, termina la partida y el jugador con más puntos gana la partida. Queda un punto importantísimo por explicar. Hemos hablado en todo momento de que el que tenga más fuerza elige primero, el que tenga más puntos gana y comparaciones de este tipo. Pero ¿qué pasa si hay varios jugadores que empatan en estas comparaciones? Aquí es donde entra en juego el conflictómetro, que vamos a explicar ahora mismo. Con esta herramienta no habrá duda de qué hacer en caso de empate. Cuando 2 jugadores empatan hay un conflicto y en ese mismo momento se mira el conflictómetro. Miramos los marcadores de conflicto de todos los jugadores que estén empatados y juegan el turno en orden desde el que está más arriba hasta el que está más abajo. Es decir, en el caso que teníamos antes, que hemos visto que teníamos 2 Kaijus y yo tenía, bueno, imaginaos que yo tengo este. Vale, aquí en el momento de capturar uno de los tres mortales, se miraría la fuerza, pero estos 2 están empatados. ¿Cómo se resuelve? Pues se mira el conflictómetro y resulta que el Pennywise está por encima del Hulk. Por lo tanto, Pennywise jugaría primero, por lo tanto, él elegiría primero 1 y seguidamente le tocaría al Hulk, porque ahora sí que sería el segundo, y finalmente me tocaría a mí, que me quedaría este. Eso sí, luego aplicando las habilidades que ya veremos. De esta manera se resolverían todos los conflictos que surjan. Y al final de cada turno, siempre al final del turno, entonces se actualiza el conflictómetro. Se mira quién ha ganado desempate, en este caso lo ha ganado Pennywise. Pues se coge su marcador de conflicto y se pone abajo del todo. Imaginaos que hubiéramos empatado los 3, que los 3 hubiéramos sacado la misma criatura y hubiéramos empatado en fuerza. Pues en este caso actuaría yo primero porque estoy arriba del todo, luego actuaría el Hulk y finalmente actuaría Pennywise, pero luego al final del turno soy solo yo, porque soy el que ha estado más arriba en el empate, soy solo yo que se mueve abajo del todo. Los demás seguirían donde estaban. En un mismo turno se podrían dar varios empates. En ese caso, el conflictómetro no se movería hasta el final del turno. Y para acabar nos queda por ver cada carta de criatura, mortal y localización al detalle. Vamos a explicarlas todas. Empecemos por la masa. Como veis, tiene fuerza 0 y su habilidad se ejecuta antes de iniciar la captura de los mortales. Y permite descartar una criatura de tu mano para asignarle a la masa la fuerza de la criatura descartada. Eso sí, solo se le asigna la fuerza, no la habilidad. Va genial para decidir la fuerza que quieres que tenga tu criatura después de ver la fuerza de los demás jugadores. En caso de conflictos, recordad usar el conflictómetro, aunque hay una variante que dice que todos los que jueguen la masa elijan a la vez y en secreto la criatura a descartar y la revelen al mismo tiempo. Imaginemos que hemos revelado todos y tenemos esta situación. En mi caso, como soy el único que tiene una habilidad que se ejecuta antes de capturar, la ejecuto primero y me permite descartar una carta para absorber su fuerza. Pues como veo que este tiene fuerza 7 y este tiene fuerza 5, si yo quiero adelantarme a todos, podría descartar este, que es de fuerza 8, lo descarto y ahora la masa tiene fuerza 8, con lo cual sería el primero en capturar y me podría coger a la damisela, que vale 6 puntos.
Sigamos con la criatura del pantano, de fuerza 1. Su habilidad se ejecuta inmediatamente después de capturar a un mortal y permite entregar el mortal capturado a otro jugador. Muy útil si ves que te vas a quedar con algún mortal que puntúe negativo. Por ejemplo, en esta situación, primero elegiría el que tiene fuerza 7, luego el que tiene fuerza 5, imaginaos que se cogen estos dos, y a mí no me queda otra que cogerme este, que tengo fuerza 1, pero con mi habilidad puedo entregársela a quien quiera. Imaginemos que se lo entrego a él. No he ganado ningún punto, pero he podido dar los negativos a otro jugador. El hombre invisible de fuerza 2. Su habilidad se ejecuta después de capturar y permite descartar uno de los mortales que tengas capturados. Muy útil para deshacernos de alguna captura que nos perjudica porque nos vaya a puntuar negativo. Imaginemos esta situación. Yo me doy cuenta de que tengo capturado un cazador que vale menos 3 puntos y me quiero deshacer de él. Entonces uso al hombre invisible. Y después de capturar, o sea, ahora primero capturaría este, que seguramente se quedaría la damisela, luego capturaría este y ahora yo por fuerza capturo a este, porque soy el de menor fuerza. Entonces ahora, justo después de capturar, activo mi habilidad y me permite descartar un mortal. Cojo al cazador y lo descarto, fuera. He conseguido deshacerme de 3 puntos negativos. La momia de fuerza 3. Su habilidad se ejecuta antes de capturar y permite capturar inmediatamente, antes que nadie, si hay un Kaiju en juego. Más adelante veremos que el Kaiju es el que tiene más fuerza y la única manera de capturar antes que él es usando a la momia. Mirad cómo cambia la cosa. Si yo estuviera en esta situación, capturaría el último, porque tengo fuerza 3 y no hay ningún Kaiju en juego. Por lo tanto, primero capturaría él, luego él y finalmente yo. Y me acabaría quedando seguramente con el cazador de menos 3 puntos. Pero por ejemplo, si Hulk hubiese sacado un Kaiju, entonces la cosa cambiaría mucho, porque yo ahora, aunque soy el que tiene menos fuerza, activo mi habilidad antes de capturar, es decir, en este momento, y como hay uno en juego, yo capturo el primero, es decir, me puedo llevar a la damisela, aunque ellos dos sean más fuertes que yo. El invasor de fuerza 4. Su habilidad se ejecuta después de capturar y permite capturar un segundo mortal si aún quedan mortales por capturar. Puedes dejar a alguno de tus oponentes sin capturar nada. En esta situación, el invasor no me serviría de mucho, ya que este capturaría primero, luego este y yo finalmente me quedaría pues seguramente el cazador de menos 3. Pero en esta situación la cosa cambia mucho, porque primero captura él, porque es el que tiene más fuerza. Imaginemos que se lleva a la damisela. Pero ahora yo, como soy el invasor y tengo más fuerza que el hombre invisible, capturo, imaginaos que me llevo el asistente, pero además aplico mi habilidad después de capturar, que es capturar otro si es posible. Como sí que es posible, me llevaría también el ingeniero y no solo el asistente. Y en este caso sería Hulk, que se quedaría sin poder capturar a nadie. El hombre lobo de fuerza 5. Su habilidad se ejecuta después de capturar y obliga al jugador de mi derecha a descartarse de una de sus criaturas. ¿Qué pasaría en esta situación? Primero elegiría a él, porque es el que tiene más fuerza, con lo cual seguramente se llevaría la damisela. Entonces, ahora aquí habría un empate. Miraríamos el conflictómetro. Como el Pennywise está por encima mío, resolvería el primero. Con lo cual, él captura primero, que se llevaría seguramente el asistente, y aplicaría su habilidad después de capturar, que es que yo, que soy el jugador de su derecha, descarte una de mis criaturas. Debería coger una de las criaturas que no he jugado y descartarla. Seguidamente me tocaría mi turno, que entonces yo me tendría que quedar al cazador y aplicaría mi habilidad, que es la de que mi jugador de la derecha descarte una carta, que en este caso sería Hulk, que tendría que elegir a una de sus criaturas y descartarla. Y finalmente, ahora que se ha acabado el turno, como ha ganado el Pennywise el conflicto, él pasaría abajo del conflictómetro. La vampira de fuerza 6. Su habilidad se ejecuta antes de capturar y permite anular la habilidad del jugador de mi izquierda. Cuando se juega en el momento oportuno, es una habilidad que molesta bastante al oponente porque te rompe completamente la jugada que tuvieras pensada. Imaginaos esta situación. Primero de todo, aplicamos las habilidades de los que tienen un punto rojo antes de capturar. En este caso solo somos yo y Pennywise. Pero yo tengo más fuerza que él, por lo tanto primero aplico yo mi habilidad. Mi habilidad es anular la habilidad del jugador de mi izquierda, es decir, anulo la habilidad de Pennywise. Entonces ahora la masa ya no tiene la habilidad de descartar una carta para absorber su fuerza, sino que simplemente se queda en una criatura de fuerza 0 y punto. Pennywise ha sacado esta carta pensando en a ver qué hacíamos los demás para luego el adelantarse y coger a la damisela, pero en este caso por culpa de mi vampira él no podrá hacer esta jugada y entonces la bestia será el primero en elegir, que seguramente se cogería la damisela, luego elegiría yo, que me quedaría el asistente, y finalmente le tocaría elegir a la masa, que por fuerza se tendría que quedar con el cazador. La bestia de fuerza 7 es la segunda criatura más fuerte. Su habilidad solo se tiene en cuenta al final de la ronda.
Y básicamente consiste en que si aún no has utilizado ni descartado a la bestia y por lo tanto aún la tienes en la mano al final de la ronda, te otorgará 3 puntos de victoria. Por lo tanto, al no ser que la juegues para conseguir más de 3 puntos o para fastidiar mucho a un oponente, casi es mejor no jugarla, quedártela hasta el final de la ronda y sumar 3 puntos. Luego tenemos al Kaiju, de fuerza 8, la criatura más fuerte del juego, pero no tiene ninguna habilidad especial. Recordad que las momias jugadas en el mismo turno que un Kaiju se le adelantarán en el momento de capturar mortales. Y por último tenemos esta carta, el Demogorgon. Después de jugar algunas partidas con el hombre invisible, podemos cambiarlo y poner al Demogorgon. Los dos tienen fuerza 2, por lo tanto, o juegas con uno o juegas con el otro, porque no pueden haber criaturas con la misma fuerza en el mazo. La habilidad del Demogorgon se ejecuta después de capturar y permite devolver el mortal capturado al final del mazo y seguidamente capturar en secreto la primera carta del mazo de mortales, sin que nadie más vea lo que has capturado. Imaginemos esta situación. Primero iría él, que capturaría seguramente a la damisela. Luego iría él, que tiene más fuerza que yo, y capturaría al asistente. Finalmente voy yo con fuerza 2 y me tengo que capturar por fuerza a este. Pero justo después de capturar, ejecuto mi habilidad, que me permite devolver esta carta al fondo del mazo, coger esta carta y guardármela en secreto. Solo yo sabré lo que he capturado. Veamos ahora las cartas de mortales. Tenemos los mortales básicos, los de la ballesta, y los mortales clásicos, los de la estaca. Los explico juntos porque básicamente es lo mismo. La diferencia es que estos estás obligado a tenerlos en el mazo cuando configuras la partida y en cambio estos es uno de los elegibles, que tanto puedes elegirlos como no. El funcionamiento es el mismo, aparece un valor en la carta indicando los puntos que otorgan y van desde -3 puntos hasta 6 puntos. Los adolescentes que tienen este icono y solo aportan puntos si eres el jugador con más adolescentes, que en este caso te otorgarían 7 puntos. O si eres el segundo con más adolescentes, que en ese caso te otorgarían 4 puntos. Cada carta de adolescente te indica cuántos adolescentes otorga, y van desde un solo adolescente hasta 3 adolescentes. Los ingenieros, con este icono. Los ingenieros son peligrosos, ya que pueden puntuar positivo o negativo. Si tienes un número impar de ingenieros en el momento de contar la puntuación, cada uno te puntuará -2 puntos. Pero si acabas con un número par, cada ingeniero te puntuará 3 puntos positivos. Y finalmente los asistentes, con este icono, puntúan al final de cada ronda, según la cantidad de asistentes que tengas. Un asistente vale 1 punto, 2 asistentes 3 puntos, 3 asistentes 6 puntos, 4 asistentes 10 puntos y 5 o más asistentes te darían 15 puntos. La característica especial de los asistentes es que los conservas hasta el final de la partida. Por lo tanto, si en la primera ronda consigues 2 asistentes, puntuarías 3 puntos. Pero los conservas para la siguiente ronda, de manera que en la siguiente ronda ya te aseguras como mínimo estos 3 puntos. Pero además, si sigues capturando asistentes, al final de la segunda ronda podrías llegar a tener, por ejemplo, 6 puntos por tener 3. Y entonces en la tercera ronda ya tienes un mínimo de 6 puntos. Y si en la tercera ronda aún consiguieras más asistentes, por ejemplo 2 más, entonces ya estaríamos hablando de 5 asistentes que te darían los 15 puntos. Pues nada, veamos las localizaciones normales, las del dorso rojo. Tenemos el lago tenebroso. Solo se utiliza si se ha elegido a los adolescentes para formar el mazo de mortales. En caso contrario, hay que sacar esta localización de la partida antes de elegir al azar las localizaciones. Si ganas esta localización, te otorgará 2 adolescentes extra en el recuento de adolescentes. Te puede ayudar a ganar la lucha por ser el jugador con más adolescentes de la ronda. El cementerio. Si lo ganas, te lo quedas. Y en cualquier momento puedes descartarlo para resucitar a una de tus criaturas. Eso sí, hay que hacerlo al azar. Es decir, se cogen todas las criaturas jugadas y descartadas y se coge una al azar para ponerla de nuevo en tu mano. Estas localizaciones que puedes quedarte en tu zona y descartarlas para poder usarlas en algún momento futuro, tienen este icono de la mano dibujado. La base lunar. Como tiene la mano, pues igual que en el caso anterior, si la ganas te la quedas. Pero en este caso solo se puede jugar justo antes de que los jugadores revelen sus criaturas. Es decir, antes de la fase 3, puedes usarla para disminuir en 2 la fuerza de la criatura del jugador a tu elección. Hay que tener en cuenta que el jugador que recibe este -2 de fuerza puede decidir en ese mismo momento cambiar la criatura antes de que todos revelen su criatura. La metrópolis. Quien gana esta localización gana inmediatamente 2 puntos de victoria y además coloca su medidor de conflicto arriba del todo del conflictómetro. El portal mágico.
Quien gana esta localización puede elegir uno de sus mortales capturados y cambiarlo por alguno de los descartados. Es muy útil si se ha escapado algún asistente en alguna ronda anterior y quieres conseguirlo, o si el mortal que queda sin capturar al final de una ronda es uno de esos tan interesantes como por ejemplo la damisela. Y por último, el laboratorio secreto. Quien gana esta localización se la queda y la trata como si de un asistente más se tratase. Por lo tanto, en el momento de puntuar, siempre tienes que contar un asistente más de los que tengas. En el caso de que no tengas ningún asistente, pues puntuarías 1. Y por último, veamos las cartas de localizaciones de escena final, que son las de este dorso. Estas tienen beneficios más potentes que las normales y son una buena oportunidad para que algún jugador rezagado pueda pelear por la victoria. Tenemos el templo antiguo. Quien consiga esta localización doblará los puntos de todas las arqueólogas que haya capturado. El mundo paralelo. Quien obtenga esta localización puntuará en positivo todos los puntos que reciba, tanto si son puntos positivos como si son negativos. Y por último, la isla perdida. Quien obtenga esta localización ganará puntos extras según la criatura de mayor fuerza que le quede en su mano. Como sabéis, cuando se acaba el turno, siempre te queda alguna criatura en la mano. Si tu criatura más fuerte que te queda en la mano tiene 3 o menos de fuerza, sumarás 3 puntos. Pero si tu criatura tiene entre 4 y 7 de fuerza, sumarías 4 puntos. Y si tuvieras 8 de fuerza, es decir, el Kaiju, sumarías 5 puntos. Y con esto queda explicado el juego base al completo. Ahora veamos qué aporta la expansión. Empezaremos viendo las criaturas. Primero de todo decir que estas nuevas criaturas tienen una fuerza y que por lo tanto, si queremos jugar con alguna de ellas o con todas ellas, deberemos cambiarlas por las que ya tengamos que tengan esta misma fuerza. Recordad que hay que tener exactamente 9 criaturas con una fuerza de 0 a 8 sin ninguna fuerza repetida. Empecemos por la tarántula, de fuerza 3. Su habilidad se ejecuta antes de iniciar las capturas y permite colocar una ficha de veneno en un mortal en juego. Quien capture ese mortal perderá inmediatamente 3 puntos. Las tarántulas son inmunes al veneno, así que salvo que su habilidad sea anulada, no les afectará. Imaginemos esta situación. Soy el único jugador con una criatura que se activa antes de capturar. Por lo tanto, utilizo mi habilidad, que consiste en coger una ficha de veneno de las que vienen en la expansión y ponerla en una de los mortales, por ejemplo, en esta. Ahora, si alguna criatura la captura, en el momento de capturarla, perderá inmediatamente 3 puntos de victoria y los restará en su marcador de puntuación. Pero si la capturase yo, que soy una tarántula, como soy inmune al veneno, simplemente descarto el veneno sin perder ningún punto de victoria. La planta carnívora, de fuerza 4, su habilidad se ejecuta antes de iniciar las capturas y permite enredar a un mortal colocando la carta a su lado, de manera que solo podrá ser capturada por criaturas de fuerza 7 o superior o por una planta carnívora. Cuando te toque capturar, puedes capturar al mortal enredado o puedes optar por liberarlo y capturar a otro de los mortales que queden por capturar. Imaginemos esta situación, vuelvo a ser el único jugador que tiene la habilidad antes de capturar, por lo tanto la ejecuto. En este caso cojo a mi planta carnívora y la coloco, por ejemplo, en la damisela, de forma que la he enredado. Entonces ahora, por ejemplo, el hombre lobo no puede capturarla porque no tiene fuerza 7 o superior. La bestia sí que podría capturarla. Si por ejemplo Hulk tuviera otro hombre lobo, entonces ahora nadie podría capturar a la damisela y entonces cuando llegue mi turno yo puedo decidir capturar a la que tengo enredada o podría decidir desenredarla y capturar otro. En este caso lo que me interesaría más es capturar a esta. Si yo tuviese enredado a un mortal y hubiese otra planta carnívora, esta planta sí que podría capturar al mortal aunque estuviera enredado. El robot descontrolado, de fuerza 5, su habilidad se ejecuta después de capturar y te permite descartar un mortal de los que queden por capturar con el objetivo de dejar a algún rival sin mortal. Si no quedan mortales disponibles por descartar, entonces deberás descartar el que tú has capturado. Imaginemos esta situación. En este caso soy el que tiene la criatura con más fuerza, por lo tanto elijo primero. Vale, me cojo la damisela. Y ahora, justo después de capturar, activo su habilidad, que es descartar un mortal de los que quedan. Y, por ejemplo, descarto a la arqueóloga. Pienso, pues si no me lo quedo yo, que no se lo quede nadie. La descarto. Y ahora, por fuerza, este deberá llevarse al buzo y este se queda sin poder coger ningún mortal. Y por último, el monstruo, de fuerza 6. Su habilidad se ejecuta después de capturar y te permite obtener una ficha de energía y guardártela. La próxima vez que juegues una criatura, deberás usar la ficha para asignarle más 2 de fuerza. Imaginemos esta situación. Primero, ejecutaría él, que, por ejemplo, se llevaría la damisela. Seguidamente me tocaría a mí, que me cogería esta y activaría mi habilidad, que me da una ficha de energía.
que viene con la expansión, ¿vale? Que sería esta. Me la guardo en mi zona y luego cogería este, ¿vale? Entonces, en una siguiente ronda, ¿vale? Imaginemos que ahora la siguiente ronda es así, pues en esta nueva ronda, ahora todos elegimos una criatura en secreto y yo estoy obligado a asignarle un +2 de fuerza a mi criatura. Y entonces revelamos, con lo que queda de la siguiente manera. Este tiene fuerza 7, yo tendría fuerza 7 también y él tendría fuerza 6, con lo cual aquí hay un empate. Miramos el conflictómetro y yo estoy arriba, por lo tanto gano yo. Así que elijo primero, me cojo por ejemplo a este y aplico mi poder de descartar uno y descarto este. Ahora la bestia le tocaría a él, que tendría que elegir a este, y este se quedaría sin mortal. Además, al final del turno, como he ganado un desempate, me pondría abajo del todo. Veamos ahora el nuevo tipo de mortal con este icono que incorpora la expansión y que contiene la Horda Enfurecida y el instigador de la Horda Enfurecida. Empecemos por la Horda Enfurecida. Cada vez que captures una carta de Horda Enfurecida, recibirás todas las cartas de Horda que tengan los jugadores que se encuentran en tu derecha y en tu izquierda. Por lo tanto, en una situación como esta, si yo capturara esta carta, además de que vale -1, me llevaría también esta, que es del jugador de mi derecha, y las del jugador de mi izquierda. Me juntaría con 4 puntos negativos. El instigador de la Horda Enfurecida. Cuando captures un instigador, todos los jugadores de la partida, en este caso solo tengo a mi izquierda y a mi derecha, pero si fuéramos más jugadores, ya no solo sería de izquierda y derecha, sino que serían todos los demás, me entregarían sus cartas de Horda. Es decir, si hubiera un cuarto jugador que también tuviera una carta de Horda, también me la daría. Además de este y además de este. Si se diera el caso de que yo capturo un instigador, pero nadie tiene cartas de Horda que darme, solo me quedaría el instigador, que no me puntúa ni positivo ni negativo, sino que me puntúa un 0, pero que me da iconos de localización, que me pueden ser útiles para intentar ganar la localización que esté en juego. Seguiríamos jugando y si ahora saliera otro instigador o cartas de Horda, este no se vería afectado por nada, este siempre me lo quedaría yo en mi mano. Los instigadores no siguen a las hordas, son las hordas que siguen al instigador en el momento de capturarlos. En cuanto a las nuevas localizaciones normales, las del dorso rojo, tenemos la central eléctrica, que quien gana esta localización podrá descartarla durante uno de sus turnos para otorgar un +3 de fuerza a su criatura. Eso sí, hay que hacerlo antes de revelar las criaturas. En el momento, justo antes de revelar, yo descarto esta carta, le sumo 3 de fuerza a mi criatura y entonces todos revelamos. Y la otra es el castillo oscuro. Quien gana esta localización toma una criatura al azar de las que no forman parte del mazo de criaturas, es decir, de las que hemos dejado aparte al decidir qué criaturas jugaríamos en la partida, y la mantienes en secreto hasta que quieras jugarla. Por ejemplo, si yo quisiera jugar con las 4 criaturas nuevas de la expansión, primero debería retirar del juego las 4 que tienen la misma fuerza y que venían en el juego base, que serían estas 4. Entonces yo esto lo retiraría del juego y jugaría con estas. Entonces, en el momento que yo ganase la carta del castillo oscuro, cojo al azar una de las cartas estas que no juegan, que nadie tiene. Cojo una al azar, imaginaos que me sale esta, yo me la guardo en secreto para mí, nadie sabe cuál tengo, y es un as en la manga que puedo usar en cualquier momento. Tengo una criatura que nadie tiene y que no saben cuál es. Y por último, la localización de escena final, la de este dorso, que se trata del motel. Esta localización no la gana nadie en concreto, todos se benefician de ella, ya que todos los jugadores sumarán un punto por cada icono de localización que haya en sus mortales capturados. Y con esto quedaría explicado tanto el juego base como la expansión. Esperemos que os haya gustado y que os sea de utilidad. Si queréis ayudarnos un poco, suscribiros al canal y activad la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos vídeos. Pronto empezaremos a subir partidas de los diferentes juegos que hemos ido reseñando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!